¿Cuántos empleados tiene el Grupo Disco en Uruguay y cuántos hay sindicalizados? Los sindicatos, ¿en qué medida ayudan para que los empresarios se vayan del país, como vemos que se fueron muchas empresas? Quiero datos. Buena pregunta. Te doy lo más concreto que pude encontrar con fuentes y un análisis equilibrado. ¿Cuántos empleados tiene Grupo Disco, GDU, en Uruguay? Las fuentes más confiables disponibles en prensas y web empresarial sitúan al Grupo Disco Uruguay, GDU Uruguay, que incluye las marcas Discos, Devoto, Jan, Fresh Market, etc., en torno a 6.500 a 7.000 empleados directos en los últimos años. Por ejemplo, El País en 2023 mencionó 6.500 trabajadores y una nota de 2024 reportó que GDU Uruguay genera 7.000 empleos directos. ¿Cuántos hay sindicalizados? No encontré un número público y reciente que dé la cantidad exacta de afiliados sindicales dentro del Grupo Disco. Por empresa, Disco, Devoto, Jan para 2024-2025, lo que sí se puede decir con evidencia. Históricamente la sindicalización en supermercados fue parcial. En notas antiguas, 2011, se mencionaba que Disco tenía alrededor de 500 afiliados y que el conjunto de Devoto, Disco, Jan, Devoto, el empleo rondaba los 5.000 entonces. Eso radica que al menos en esa época solo una fracción total estaba afiliada. Fuentes periodísticas. Estudios y trabajos académicos sobre el sector muestran que los sindicatos de supermercados nucleados en Fuexis han ido consolidándose desde mediados de los años 2000, pero los porcentajes de afiliados por empresa varían mucho. Ejemplo, en una tesis se menciona que en un caso Jan tenía 1.000 empleados y habían 300 afiliados en ese momento. Conclusión práctica. Hay sindicatos activos dentro del grupo, sindicatos propios de Disco, Devoto, Jan y la Federación Fuexis, pero no existe un dato público reciente y único que permita afirmar cuántos empleados de GDU Uruguay están sindicalizados hoy. A la luz de las fuentes históricas y del tamaño actual, el grupo es razonable estimar que la proporción sindicalizada en cada cadena es significativa pero no mayoritaria, es decir, decenas a pocos cientos por cadena históricamente, no miles por cadena, mientras que a nivel país la densidad sindical varía según las fuentes. ¿En qué medida los sindicatos ayudan a lo que los empresarios se vayan del país? Evidencia y datos. Resumen corto. No hay evidencias concluyentes de que los sindicatos sean la causa única o principal por la que muchas empresas cierren o se retiren. La literatura y la prensa local muestran que las decisiones de cerrar o trasladar actividades responden a múltiples factores: competitividad, costo de producción, logística, tamaño de mercado, cambios en la cadena global de valor, carga impositiva, tipo de cambio y sí, en algunos casos también conflictos laborales o paros. En la práctica, cada caso tiene su combinación de razones, evidencias y ejemplos concretos. Casos recientes, Yasaki, otras plantas industriales han sido explicados por las empresas como principalmente por pérdida de competitividad y altos costos de producción. En comunicados empresariales a veces se menciona también paradas por sindicatos o medidas laborales como factor que afectan la operación,
pero los análisis periodísticos y de economistas subrayan que el problema suele ser multicausal: costos, competitividad, decisiones estratégicas de grupos económicos. Hay ejemplos donde las empresas atribuyen parte de la decisión a constantes paradas u ocupaciones, pero las investigaciones, academias e informes del Ministerio de Seguridad Social, Unidad de Negociación Colectiva, Prensa Económica, muestran que la salida, cierre de empresas es más típicamente atribuible a condición de mercado y competitividad que a la sola acción sindical. El relato empresarial puede enfatizar el sindicato como razón, ya sea por interés estratégico o por ser un elemento real entre varios. Contexto estructural, datos relevantes. A nivel nacional, las tasas de sindicalización y afiliación han variado y las estimaciones recientes difieren según la fuente entre 20% a 30% o cifras reportadas por organizaciones sindicales que citan metas más altas. Las estadísticas oficiales sobre tasa por rama de actividad son incompletas y los trabajos académicos recientes reconstruyen series históricas y advierten incertidumbre en los números. Esto dificulta hacer una regla general que explique la salida de empresas por exceso de sindicalismo. Conclusión práctica y datos que podrías usar. Empleo GDU estimado fiable: 6.500 7.000 empleados directos. Fuentes de prensa 2023-2024. Afiliación sindical en disco: dato exacto no público. Hay sindicatos activos, FOEXIS y sindicatos por cadena. Datos históricos mostraban cifras por centenares. Por ejemplo, 500 en disco según notas antiguas, pero no hay un número público actualizado y verificable que permita afirmar hay hoy cuántos empleados del grupo están sindicalizados. Recomiendo solicitar esa cifra al propio Ministerio de Desarrollo y Seguridad Social, a FOEXIS o al sindicato de disco si necesitas números oficiales. Sobre si los sindicatos expulsan la empresa, la evidencia local muestra causas múltiples. A veces las empresas mencionan conflictos laborales entre las razones, pero la investigación apunta a que factores macroeconómicos y de competitividad, costos, escalas lógicas, decisiones globales de las matrices suelen ser determinantes. Usa casos concretos. Por ejemplo, Yasaki como ejemplo, donde la empresa citó paradas sindicales entre factores, pero contextualizado con el resto de las razones dadas por las empresas y por analistas.